Claro que sí, muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y también darle los buenos días a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a esta contramañanera. La administración encabezada por el presidente López Obrador es sinónimo de uso ineficiente de los recursos públicos. Cada proyecto cancelado de manera arbitraria por este gobierno ahorca a las finanzas del país. Se ha convertido en una práctica que cuando algo no le parece al mentecato de López Obrador, pues se cancelan contratos con las empresas que le son incómodas, porque eso sí, el 80% de las adjudicaciones son directas y muchas de estas adjudicaciones directas pues son para sus amigos y familiares. Es claro que el gobierno federal tiene una responsabilidad con las empresas que han sido contratadas para la realización de obras y servicios. Sin embargo, hoy quieren dejar en estado de indefensión a quienes ya invirtieron dinero, tiempo y contrataron personal para cumplir con sus obligaciones contractuales. Es inadmisible que el titular del Ejecutivo Federal haya remitido a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca reformar 23 leyes para que se le autorice terminar contratos de manera anticipada y unilateralmente bajo el argumento, y quiero entrecomillarlo, de causas de interés público y que además obviamente van a dejar, digamos, en estado de indefensión a quienes han invertido sus recursos y a quienes están generando empleos. La iniciativa de la cual se dio cuenta el pasado 28 de marzo en la Cámara de Diputados es una muestra más de la corrupción de este gobierno. Según se desprende de esta propuesta, pretenden incluir una cláusula donde no proceda el resarcimiento de daños o perjuicios cuando ocurran hechos o actos supervenientes que afecten el interés público, general o social o la seguridad nacional. Y la primera pregunta es, ¿quién determina que se esté afectando, por ejemplo, el interés público? Pues la respuesta, lamentablemente, es el presidente. Él y solo él va a determinar este tipo de daños. Porque eso sí, las obras que realiza este gobierno y que afectan a las comunidades o a los pueblos indígenas, o es más incluso que dañan las finanzas del país, no dañan la chequera del presidente, dañan las finanzas de los mexicanos. Obviamente, esas obras que destruyen incluso nuestras selvas, esas obras seguirán existiendo porque responden a los caprichos de López Obrador. Las licitaciones públicas, que deberían ser la regla general para la contratación de empresas, hoy es una práctica poco usada, ya que con Morena lo que prevalece es el amiguismo y el compadrazgo. Si de verdad lo que quieren es mejorar la forma de contratar, deben de dejar de realizar tantas adjudicaciones directas y, obviamente, hacer licitaciones públicas. Con la clausura, digamos, con esta forma de entendimiento de esta, yo diría, irresponsable iniciativa, las empresas que legalmente hayan ganado, por ejemplo, una licitación y que cuenten con las condiciones para realizar una obra o llevar a cabo un servicio, no podrán recurrir a instancias ni nacionales ni internacionales de arbitraje, ya que el gobierno de López Obrador, con estas reformas, los dejará endeudados y sin medios para reclamar sus derechos, afectando esta iniciativa de López Obrador, afectando a los empleadores, pero sobre todo a los empleados en este país. Nuestro compromiso en el PAN es claro. Estamos a favor de la libre competencia. Estamos, por supuesto, a favor de la creación de empleos, del fortalecimiento económico. Por ello, no acompañaré ninguna reforma que dañe la economía mexicana y que ahuyente las inversiones en nuestro país. Esta iniciativa de López Obrador, que pretende reformar 23 leyes, condenará a México a la pobreza, porque ahuyentará inversionistas que, al no tener certeza jurídica,
pues se irán a otros países. López Obrador es un irresponsable que no entiende, no dimensiona el daño que está causando a estas generaciones presentes y a las generaciones futuras. Este gobierno quiere generar pobreza, seguramente porque piensan que así van a manipular las siguientes elecciones. Pero el pueblo de México se da cuenta de esta inhumana ambición de Morena y de López Obrador. Por eso estoy convencida que Morena perderá las siguientes elecciones. Ya basta de ahuyentar a los inversionistas, ya basta de destruir el empleo en nuestro país. México debe ser un potenciador de crecimiento económico. Las futuras generaciones merecen un mejor país con desarrollo integral que les permita ser felices, tener prosperidad y, por supuesto, construir estas futuras generaciones, construir un mejor país. Hoy se cumplen 14 días de la tragedia de migrantes en Ciudad Juárez y los responsables siguen en la impunidad. Ni el secretario de Gobernación, ni el de Relaciones Exteriores, ni el titular del Instituto Nacional de Migración, que son los responsables de la política migratoria, han presentado sus renuncias después de que 40 migrantes murieron por su irresponsabilidad, tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por supuesto, una irresponsabilidad altísima del Instituto Nacional de Migración. Que hoy el presidente López Obrador nuevamente los encubra, solo lo hace cómplice. La respuesta que hoy dio a los pueblos de El Salvador, de Venezuela, Colombia y Guatemala es ofensiva. No responde López Obrador claramente, ni les da certeza de justicia. Por ello, esta semana, ante el Senado de la República, insistiré en llamar a comparecer a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como exigiré la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración. No puede haber impunidad en un caso tan doloroso para la comunidad internacional. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Karina Aguilar, quien le pregunta si insistirán en la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración, luego del hallazgo de decenas de migrantes que viajaban de Guanajuato a San Luis Potosí. ¿Hay una crisis migratoria en México? A ver, yo claramente quiero fijar una posición pública. No, yo no creo, estoy convencida de que no necesitamos escuchar los pretextos del titular del Instituto Nacional de Migración. El titular del Instituto Nacional de Migración debe renunciar. No es con una comparecencia, no. Es con su renuncia como empezará este proceso de justicia para la familia de los 40 migrantes que fallecieron, para las familias y para los migrantes que están en el hospital, para las personas que han quedado lastimadas por el resto de su vida. No es con la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración, sino con su renuncia. ¿Cómo empezaremos a generar justicia como país? Ya vimos que Morena ocupa sus votos en el Senado para detener esta exigencia de justicia, pero también estoy convencida de que es necesario que se ponga en su justa dimensión esta tragedia. Hoy no hay una persona de primer nivel que siquiera haya tenido el cinismo de renunciar, ni el secretario de Gobernación, ni el secretario de Relaciones Exteriores, ni el titular del Instituto Nacional de Migración. Eso es Morena. Morena es el peor ejemplo de la administración pública. Así es que, querida Karina, decirte, por supuesto que seguiremos exigiendo la renuncia del titular. Gracias, senadora. Seguimos con Karina Aguilar, quien también le pregunta. Dice, a pesar de que las leyes tienden a generar circunstancias de igualdad, sigue la brecha salarial, los estigmas y la discriminación de mujeres en el trabajo.
Les pagan menos y exigen igual que a los hombres. ¿Qué se debe hacer para generar una verdadera igualdad? Sí, sí, a ver, sin lugar a dudas, nosotros desde el Senado de la República hemos hecho este esfuerzo legislativo para aminorar la brecha salarial. Recordarán incluso que ya fue aprobada la propuesta, bueno, varias propuestas de distintos compañeros y compañeras, sobre todo, de varios grupos parlamentarios. Pero efectivamente no solamente es un tema de leyes, también es un tema de, pues, yo diría, de cambiar los patrones de conducta, esta lógica o esta racionalidad que lamentablemente se tiene incluso desde los empleadores, es algo que se tiene que modificar. Es claro que hay que generar una sinergia positiva con los empleadores en México para que todos, ¿no? Empleados y empleadores, podamos entender que no puede haber una diferencia por género, que claramente a la misma capacitación, al mismo trabajo, al mismo, digamos, nivel de responsabilidades, le conlleva el mismo salario. Yo diría, sí tiene dos grandes vertientes. La primera, por supuesto, que es legal y de la cual nos tenemos que hacer responsables en el Congreso mexicano. Y la segunda, por supuesto, también se tendrán que hacer responsables las empresas, los empleadores en nuestro país. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿está Alejandro Solalinde en capacidad de ser vocero del gobierno en materia de migración? ¿O por qué el secretario de Gobernación no da la cara? Bueno, a ver, yo diría, el secretario de Gobernación es el responsable de la migración, de las políticas de migración en este país. Ahí está la ley claramente. Así es que cualquier otro tipo de, pues de vocero o de defensor o de justificador de la irresponsabilidad de este gobierno solamente será, yo diría, una cortina de humo, porque la realidad es que la ley claramente establece que la responsabilidad es del secretario de Gobernación. Gracias, senadora. Gerardo Segura le manda 3 preguntas. La primera, ahora ya hasta el gobierno de El Salvador pide la renuncia y cárcel para el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. ¿Lo deben destituir y meter a la cárcel? ¿Qué opina usted? Nosotros lo hemos dicho claramente desde el primer día de debate en el Senado de la República. El titular del Instituto Nacional de Migración no puede continuar con ese cargo, no tiene la capacidad para estar en ese cargo. Yo no sé qué le sabe Francisco Garduño a López Obrador. Lo que no puedo entender es que López Obrador siga siendo cómplice de esta tragedia. 40 personas perdieron la vida. Eso según datos oficiales. ¿Cómo es posible que hoy siga defendiendo desde la mañanera el presidente a este señor que claramente no puede con el cargo y que por supuesto no poder, digamos, con esa encomienda, no poder con ese cargo, hoy tiene a México en una tragedia internacional y demuestra que el gobierno no tiene los canales ni siquiera para generar justicia. Es lamentable la respuesta que dio hoy el presidente López Obrador, es una respuesta totalmente ofensiva, diría yo. Gracias, senadora. También le pregunta Gerardo Segura. Dice, López Obrador insiste en violar la ley y hacer campañas de Palacio Nacional en favor de sus candidatos y advierte que no dejará de hacerlo, aunque estén en pleno proceso electoral en Edomex y Coahuila. ¿Qué opina usted? Y si solicitarán al INE y al Tribunal Electoral frenar esta ilegalidad. Sí, por supuesto. Bueno, ya presentamos una queja ante el INE y ya presentamos una denuncia ante la Fiscalía. Es evidente que el presidente hace campaña desde
la mañanera usando el presupuesto de los mexicanos y eso es absolutamente ilegal. Nosotros seguiremos, por supuesto, llevando el proceso ante la Fiscalía y ante el INE y esperemos que esta nueva conformación del INE esté a la altura de su responsabilidad. Esperemos que los nuevos integrantes del INE puedan pues, tomar decisiones a favor de México y no a favor de ningún partido político. Entre ellas, por supuesto que nosotros estamos a la espera. Recordarán, ya nos emitieron las medidas cautelares, pero estamos en espera de la resolución. En ese sentido, senadora Misael Zavala, me voy a brincar un poquito, le hace pregunta y dice, usted solicitó medidas cautelares contra el presidente López Obrador por las conferencias de prensa mañanera, por la violación de equidad en la contienda electoral en Edomex y Coahuila. Mi pregunta es, ¿cómo va ese asunto? Y se estaría pidiendo que se suspendan las mañaneras mientras se desarrollan las campañas electorales. Sí, efectivamente, nosotros presentamos la queja y la denuncia. El INE con la conformación anterior, digamos, emitió las medidas cautelares y obligó a quitar de la mañanera ese llamado que hizo a favor de los corruptos de su movimiento, López Obrador. Y yo creo que es necesario seguir exigiendo, vamos a seguir llevando el procedimiento ante el INE y ante la Fiscalía, y es necesario exigir, además de en las instancias legales, en los espacios públicos, seguir exigiéndole al presidente López Obrador que cumpla con la ley. López Obrador se debe callar la boca para no hacer campaña electoral desde la mañanera con recursos públicos. Si no lo entiende, si no acepta que es ilegal, pues claramente es una muestra más de este pésimo gobierno, pero nosotros lo seguiremos exigiendo. Gracias, senadora. Relacionado con este tema, le pregunta Gerardo Segura última y Adrián Ojeda. Las voy a hacer las dos juntas, si le parece bien. ¿Qué opina de la negativa de Delfina Gómez para sostener debates con la candidata del PRI, PAN, PRD? ¿Y qué opina de esa candidata de Morena de la que se comprobó que abiertamente les robó a los trabajadores de Texcoco al sustraer el 10% de sus salarios? ¿Considera que es lo que es ¿Qué es lo que le esperaría a los trabajadores de la Edomex en caso de que esa persona fraudulenta ganara la elección, que también les robe sus salarios? Adrián Ojeda en el mismo tema le pregunta si el PAN hará alguna denuncia formal para frenar la candidatura de Delfina Gómez por los montos millonarios que no se comprobaron durante su gestión como titular de la SEP y que pretenden Mario Delgado minimizar. Bueno, primero en términos digamos, de denuncias, el Partido Acción Nacional ha presentado ya las denuncias correspondientes ante esta ilegalidad que se está viviendo con una candidata, ya hoy una candidata de Morena, que claramente es una delincuente confesa. Es una vergüenza, diría yo, en términos de la oferta política de los partidos políticos que una persona que aceptó quitarle el sueldo a sus trabajadores para llevárselos a su partido, de todas maneras sea hoy candidato. Y decir, me parece que la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Alejandra del Moral, pues ha sido pública y clara en términos de esta propuesta de debatir. Y a la pregunta expresa, pues yo creo que hay que recomendarle a la señora Delfina Gómez que no le dé miedo debatir, que acepte debatir, que los debates podrán formar un mejor criterio para el electorado. ¿Por qué le da miedo debatir? Si ha sido alcaldesa, ha sido secretaria de Estado, ¿no? En una administración absolutamente irresponsable, pero ha tenido muchos cargos. ¿Por qué le da miedo debatir con Alejandra del Moral? Me parece que es una pésima señal que Delfina Gómez no quiera debatir, porque entre otras cosas les está negando a el electorado, a las mujeres y a los hombres del Estado de México,
la posibilidad de conocer las propuestas de ambas candidatas, o también les está negando la posibilidad de que la conozcan tal cual es, en términos incluso de aquello que probablemente no sabrá contestar y por eso le tiene miedo. Yo, que soy una ferviente feminista, creo que las mujeres hemos luchado muchísimo para tener espacios de decisión, y ojalá y una mujer que ha tenido tantos cargos pues se atreva a debatir. Me parece que no hacerlo pues será una deuda incluso con el electorado, que bien se merece conocer las propuestas. Gracias, senadora. Ares Rivera, todavía nos quedan 3 preguntas. Ares Rivera le pregunta, está demostrado que el Senado no le importa el INAI. Aunque los jueces ordenaron al Senado que saque los nombramientos y les pusieran plazo, no les importa si se fueron de vacaciones. No les importó y se fueron de vacaciones. ¿Cuándo se reúne la Jucopo y qué información hay? Bueno, no hay, a estas 11:24 de la mañana no hay cita para la Jucopo, y me parece que sí es obligado exigir a la mayoría de Morena en el Senado que se pongan de acuerdo y podamos ya debatir sobre las propuestas del Senado para el INAI. Que el Senado pues no defina. Son 2 propuestas, digamos, y una adicional. Una de esas propuestas, a decir del presidente de la Jucopo, está sub iudice porque otorgaron a una de las propuestas un amparo. Me parece que obliga entonces a pensar en las otras 2 propuestas, y eso pues tendrá que ser de manera ética esta semana. Hay que recordar lo que dijo el senador de Morena, que las propuestas no se hacían porque en Morena tenían que ponerse de acuerdo. Y bueno, pues qué terrible, pero lastimosamente tienen los votos para paralizar este tipo de decisiones. Así es que seguiremos exigiendo que esta semana el Senado de la República haga las propuestas correspondientes y así pueda garantizar la transparencia en este país. Sabemos que a López Obrador no le gusta la transparencia, ni a Morena, porque gracias a la transparencia, bueno, pues tenemos los datos del amiguismo, de los beneficios de la familia del presidente, de la Casa Gris. Supimos exactamente qué estaba pasando gracias a la transparencia. Por eso no le gusta, pero estamos obligados, parece, desde el Senado de la República a hacer estas propuestas. Ojalá y haya sensatez por parte de Morena, y ojalá y ya podamos hacer las propuestas esta misma semana. Gracias, senadora. Magali Juárez le manda 3 preguntas. La primera, y con estas es lo último que tengo registrado por si alguien desea preguntar algo más. Dice, con el problema migratorio, los beneficiados fueron los polleros, que ahora cobran hasta $5,000 para trasladar a los migrantes, solo a la Ciudad de México. ¿El gobierno federal es cómplice de esta situación? Evidentemente el gobierno federal es cómplice de esta corrupción, y seguramente el gobierno federal es beneficiario de esta corrupción. Yo no sé, hace rato preguntaba, yo no sé qué le sabe Francisco Garduño a López Obrador, o qué le paga o qué le financia el Instituto Nacional de Migración a López Obrador, pero claramente la corrupción que se está viviendo y que está afectando a los migrantes y a los mexicanos es algo que no se puede permitir. Gracias, senadora. Le pregunta también Magali Juárez, dice, a una semana del relevo en el INE, ¿qué balance se podría hacer? No solo hubo una visita inmediata de Adán Augusto López al instituto, sino que la nueva consejera presidenta ha evitado desmarcarse de la 4T o hablar sobre la defensa de la autonomía del organismo electoral. Me parece que es necesario esperar a ver las definiciones de esta nueva conformación del INE. Es claro que tendrían que estar a la altura de su responsabilidad, que es altísima, que haya terminado siendo por insaculación en lugar de ser por un acuerdo entre las distintas fracciones en la Cámara de Diputados.
pues demuestra cómo el proceso fue un proceso absolutamente plagado de irregularidades, un proceso incluso en el que se acusaba del robo del propio examen. Así es que, pues, esperemos y exijámosle a la presidenta del INE y a los integrantes del INE, pues, que se apeguen a la Constitución y a la ley. Eso es lo único que, pues, a lo que están obligados, no a quedar bien con ningún partido político ni con ningún régimen en turno. Gracias, senadora. La última de Magali Juárez, y le doy la palabra a Leti Robles, que levantó la mano aquí en el chat. Dice Magali, dice Monreal que será una semana complicada por la búsqueda de acuerdos, pero ¿cuáles deben ser los prioritarios y en qué deben apretar la agenda para que el Senado dé resultados en lo que resta del periodo? A ver, yo diría que tenemos tres grandes prioridades en el Senado de la República. Primero, debemos establecer ya los nombramientos del INAI. Segundo, estamos obligados a exigir la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración. Y tercero, estamos obligados a citar, a comparecer al secretario de Gobernación y al canciller. Estos tres temas deben ser prioritarios para el Senado porque son temas prioritarios para México. Gracias, senadora. Leti Robles de la Rosa, tienes la palabra. Gracias, Leti. Muchísimas gracias. Buenas tardes, senadora. Buenos días. Senadora, le quiero preguntar cuál es la posición de usted respecto a esta intención que tienen en Cámara de Diputados, tanto Morena como el PAN, el PRI, el PRD, de modificar la Constitución para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no cuente con las facultades que tiene hoy para regular la vida interna de los partidos y evitar que los partidos, bueno, pues avasallen a los militantes. Quisiera conocer el punto de vista de usted en lo particular. Dos, senadora, quisiera saber, por favor, usted como senadora, aunque es de lista nacional, pero que es de la Ciudad de México, ¿qué opina usted de que el Senado o que Morena esté promoviendo como prioridad pedirle al gobierno capitalino que modifique el motivo por el cual se llama Plaza de la Constitución el Zócalo? Ya no quiere que se llame Plaza de la Constitución por el motivo de la Constitución de Cádiz, y ahora quiere que se llame Plaza de la Constitución por la primera Constitución de 1824. Senadora, ¿le parece a usted que este tema es más importante que muchos de los que tienen en agenda, en particular la Comisión de Gobernación? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a la primera pregunta, querida Leti, decirte, entiendo que está programada la sesión en las comisiones el día de hoy y posteriormente la sesión en el Pleno. Incluso sé que hay algún tipo de colectivos y de organizaciones no gubernamentales teniendo reuniones con distintos integrantes de los grupos parlamentarios, y me refiero a todos. Así es que yo esperaré a ver la definición de la comisión y posteriormente a saber la definición del Pleno de la Cámara de Diputados para que como Cámara Revisora en el Senado de la República podamos tomar alguna decisión. Entiendo que todavía el debate está, digamos, en ciernes, hay mucho por discutir. Sé también, por cierto, que hay algunas voces que incluso han estado buscando reuniones con los grupos parlamentarios, así es que probablemente entre la propuesta y el dictamen o la minuta que llegue al Senado de la República podamos tener algún tipo de modificaciones. Si me permites, esperaremos a que llegue como Cámara Revisora al Senado o, en su caso, pues a que se apruebe en Cámara de Diputados para poder fijar una posición ya sobre lo aprobado. Lo segundo, a mí me parece que esta cortina de humo sobre cómo se va a llamar la Plaza de la Constitución es ofensiva. La Ciudad de México está atravesando una crisis de inseguridad brutal. La desaparición de las mujeres, por cierto, entre 15 y 24 años de edad en la Ciudad de México es terrible. La falta de servicios públicos en esta ciudad es claramente visible y lastimosa. Es obvio
que la jefa de gobierno ha tomado otras prioridades y no la de resolver a los capitalinos los múltiples problemas que tienen. Así es que me parece que esta discusión de cómo se llama o cómo se debería llamar la Plaza de la Constitución o el Zócalo, pues es solamente politiquería, porque de lo que debería de preocuparse la jefa de gobierno y el Senado de la República es de darle seguridad a los capitalinos, es de generar empleo en la Ciudad de México y es de hacer todo lo que esté a su alcance, tanto el Senado como de la jefa de gobierno, para que ningún mexicano, ningún capitalino se suba al metro arriesgando la vida. Hoy, subirte al metro o algún espacio, algún transporte público es terrible. El hacinamiento que se vive es lastimoso. Mientras la jefa de gobierno o el Senado de la República estén más preocupados por cambiar el nombre de la Plaza de la Constitución en lugar de salvar la vida de los capitalinos, pues claramente podremos entender por qué los chilangos, las capitalinas, los capitalinos ya no quieren a este gobierno de Morena y por qué van a perder en 2024. Senadora, perdón, Sergio, senadora, discúlpeme Sí, que sí. tengo otra inquietud. Sí. Senadora, ¿la oposición no piensa pedirle alguna explicación a Alejandro Armenta del por qué no les avisó? No está obligado a que le autoricen, pero sí al menos avisarles por cortesía que iba a presentar una objeción para reclamar el acto de suspensión del Plan B al ministro Lainez, y también preguntarle hasta cuándo la oposición le va a permitir a Alejandro Armenta que utilice la tribuna del Senado como vitrina de librería de sus libros personales. Y se lo comento, senadora, porque antes, en otros senados, por menos que esto, ya la oposición hubiera reclamado, y esta oposición actual parece que no tiene esos ánimos de ver o de exigir a un presidente del Senado que represente la unidad del Pleno, no está representándolo a él. Y el 134 constitucional prohíbe a los servidores públicos utilizar instituciones para su promoción personal. ¿Qué está pasando con la oposición, senadora? ¿Están entretenidos en qué o qué está pasando? ¿O la vida interna del Senado no es tan fundamental como antes para otras generaciones de senadores? Le agradezco. Muchas gracias, querida Leti. A ver, bueno, primero, lo de la objeción para el Plan B, me parece que pues sí debió de haber tenido el presidente del Senado la cortesía de informarlo. Es una atribución del presidente, sí. Bueno, yo recuerdo cómo defendí de manera personal la atribución que tuvo Laura Rojas en su momento. Recordarás cuando ella presidía la Cámara de Diputados y ella, digamos, hizo uso de esa facultad como presidenta. Me parece que el presidente del Senado, haciendo uso de esa facultad, pues lo que debió de haber hecho en un acto, yo diría, pues de empatía, en un acto de compañerismo, es que nos debió de haber informado, más allá de pedir la autorización porque no tendría por qué hacerlo, pero sí de haber informado, entendiendo la polarización de este tema en donde claramente pues Morena lo que quiere es que el Plan B se lleve a cabo para destruir la democracia y la posición de la oposición, de los partidos de oposición, claramente es que podamos tener un árbitro electoral fuerte, unos OPLES fuertes, unas elecciones que garanticen el voto de la ciudadanía. Es claro pues que lo que hay que reclamarle, me parece sí, es la falta de compañerismo, sabiendo pues que hizo uso de su atribución. Y el tema de su, pues de su forma de publicitar los libros, me parece que es una forma personal de cada senador, y yo creo, sin lugar a dudas, que pues Morena tiene unas formas lastimosísimamente inapropiadas, ¿no? Pero pues esos son, así se comportan, así hablan, así se expresan, así roban, así forman parte de un crimen organizado, así pueden
estar impunes 2 semanas después de una tragedia de 40 migrantes asesinados. Eso es Morena. Esas son las formas tan lamentables de Morena. Y bueno, ante eso, lo que hay que construir, me parece, es pues que la ciudadanía se dé cuenta de lo impresentables que son y no voten por este tipo de gobiernos que claramente son dañinos. Senadora, no Gracias. tenemos... Gracias a ti. Gracias, Leti. No tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, agradecerle a los diferentes equipos, a los miembros de la fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias, buen día y buena semana. Muchas gracias, querido Sergio, a ti y a tu equipo. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan la mejor de las semanas.